Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes que están con nosotros en estos estudios de la palabra de Dios. No hay como el estudio de la palabra de Dios. Es indispensable pedirle a Dios y reconocer delante de Dios que somos tardos para aprender, tardos para agarrar una disciplina como es el estudio de la palabra. Yo siempre lo he dicho, la Biblia no es parte de nuestra vida, no, la Biblia es nuestra vida. La palabra de Dios es nuestra vida para poder vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos en este mundo. Entonces, vamos a entrar inmediatamente, vamos al capítulo 16, vamos a entrar a los dos últimos juicios de las copas, que es la sexta copa. Quizás no entremos a la séptima y ahorita lo van a ver por qué razón. Entonces, vayan a capítulo 16 de Apocalipsis, verso 12 al 16. Ahí está el juicio de la sexta copa. Apocalipsis capítulo 16, verso 12 al 16. El estudio pasado tratamos un poco, hablamos algo, pero miren, lo que quiero decir es que esas dos últimas juicios, esas dos últimas copas de juicios, tienen mucho que ver con lo que viene más adelante en el libro de Apocalipsis. Entonces, primeramente vamos a tratar de agarrar un concepto correcto en cuanto a este juicio de la sexta copa. Dice el capítulo 16 de Apocalipsis, verso 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. Vamos a detenernos primeramente ahí para mencionarles algo en cuanto al río Éufrates. El río Éufrates se menciona por primera vez, es información que necesitamos. El río Éufrates se menciona por primera vez en la Biblia en Génesis capítulo 12 y el verso 14, o sea, allá en el huerto del Edén. Y la última vez que usted va a oír mencionar el río Éufrates es aquí donde estamos nosotros, en Apocalipsis capítulo 16 y el verso 12 que acabamos de leer. Entonces, este río, como lo mencioné en el estudio pasado, nace en las montañas, bueno, déjenme decirle una cosa mucho más exacta, está en las montañas de Armenia, la República de Armenia, pero políticamente o como le quieran llamar, pertenece a la región de Turquía. Y ahí en esas montañas de Armenia está un monte muy conocido y bíblicamente, el monte Ararat, y es conocido porque supuestamente, y todo parece indicar que ahí fue donde el arca de Noé, ahí embarcó, cuando después de 150 días que estuvo esperando Noé a que bajara el agua, ahí fue donde quedó estancada el arca de Noé. Ese es un dato que ustedes lo pueden encontrar ahí en Génesis, el capítulo 7 y 8, por ahí así. Entonces, es una información muy importante porque este río fluye, nace en el monte Ararat, que está en las montañas de Armenia, pero que pertenece a Turquía. Acuérdense que ahí está la frontera entre el continente europeo y el continente asiático. Por alguna razón está así, pero ese río Éufrates nace ahí en las montañas de Armenia y específicamente en el monte Ararat y fluye a través, pasa por Siria, si ustedes miran el mapa, pasa por Siria y llega hasta la frontera de Israel. Y luego sigue el curso, el río Éufrates, y pasa por Siria, donde su capital es Damasco, para que más o menos me entiendan, y luego por Irak, y va y desemboca en el Golfo Pérsico.
Entonces, como el río Éufrates es el más largo y más importante río en el Medio Oriente, con un recorrido, les dije la semana pasada, de 3.000 kilómetros, son como 2.800, pero muchos dicen que son casi los 3.000 kilómetros desde donde nace en el monte Ararat hasta desembocar en el Golfo Pérsico. Son como cerca de 3.000 kilómetros. Eso es mucho, no es cualquier cosa, es un río largo y grande. Entonces, por eso el río Éufrates merece ser llamado, como la Biblia lo llama, el gran río Éufrates. Entonces, este río, junto con el río Tigris, van juntos los dos, acuérdense, forman la llamada creciente fértil. Para los que conocen algo de historia y de esto que estoy hablando, la creciente fértil, les voy a decir, para si no están entendidos de esto, es que esa creciente fértil viene siendo la cuna de la civilización. O sea, el nacimiento de la agricultura nació ahí en esos dos ríos, el Éufrates y el Tigris. ¿Por qué razón nació ahí la agricultura? Porque la mayoría de las naciones de ese tiempo, de ese mundo de entonces, no se dedicaban a la agricultura o no eran agrícolas, sino que se dedicaban a la ganadería, a la crianza de las ovejas, de los borregos, de los carneros, pero no eran agrícolas. Entonces de ahí empezó a salir la agricultura y a expandirse por las demás civilizaciones. Ahorita ya tenemos mucho de esto, ¿verdad? Ya sabemos, miren, por ejemplo, en México, yo soy de México, las altiplanicies de México, ahí está la cultura del maíz, eso nació ahí. En Centroamérica, en los Andes, tenemos la cultura de me parece que es lo de la papa. Y luego en China tenemos la cultura del arroz. En África está la cultura del sorgo. Son cosas que ya van naciendo a través, pero donde empezó fue aquí, por eso se le llama creciente fértil. Ahora, a ese lugar de esos dos ríos se le llama, lo que ustedes han oído esa palabra, Mesopotamia, que significa tierra entre dos ríos, que es el Éufrates y es el Tigris. Y está tremendo porque esos dos ríos, usted los encuentra ahí en Génesis, cuando Dios creó al primer hombre, al hombre, Adán, y luego del costado de Adán sacó a la mujer Eva. Bueno, ahí lo va a ver usted, estudie esos 3 capítulos de Génesis porque son claves. Ahí está el origen de todas las cosas de las cuales nosotros padecemos primeramente. Entonces es muy importante entender eso. Otra cosa también, el Éufrates es uno de los ríos más importantes en la historia de la humanidad por muchas razones, y una de las principales que compite más al cristianismo, que interesa más al cristianismo, es porque el río Éufrates, entre otras muchas cosas, es la frontera oriental de la tierra que Dios prometió a Abraham y a su descendencia. En Génesis capítulo 15 y el verso 18, búsquenlo ahí en sus Biblias y subrayenlo, porque ahí está el pacto abrámico. Miren cómo dice ahí en Génesis capítulo 15 y el verso 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, todavía no se le daba el nombre de Abraham. En aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Miren, aquí en esta escritura le llama el río grande. En la escritura que leímos ahorita de Apocalipsis, capítulo 16, verso 12, dice el gran río Éufrates. Entonces, eso tiene mucho que ver, y más si la Biblia lo describe de esa manera, al río Éufrates. Entonces,
Aquí están los límites de esa tierra que Dios prometió a Abraham, que la iba a dar en herencia y para que su descendencia la disfrutara. Dice que desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Muchos se confunden con el río de Egipto y creen que es el río Nilo. No, este río que está mencionando aquí el Señor en este pasaje se llama el río, bueno, hay varias denominaciones, Wadi, con W, así como se oye, Wadi, con W. Es un río que cruza la península del Sinaí, casi abajito del territorio de Judea, ¿me entiende? Es un río que cruza la península del Sinaí y desemboca en el mar Mediterráneo, un poco cerca, abajo, de donde está la frontera de Gaza, donde está el conflicto ahorita. Entonces es muy importante entender todo esto. Ese es el límite territorial que Dios le dio a Abraham, le prometió a Abraham. Pues ahí dice Dios, pero nosotros estamos hablando de prometió a Abraham en heredad para que Israel ubicara todo ese territorio, desde ese río que les mencioné hasta el río Éufrates, que está allá en Siria, su capital es Damasco, para que más o menos, o las alturas, los que están más informados de eso, ahí están las alturas de Golán, cerca de Damasco, que esa es una frontera, así como la frontera acá es de Gaza, allá arriba, que pues ese supuestamente lo tienen limitado al pueblo de Israel. Allá arriba están las alturas de Golán, unas montañas que están ahí, que ahí está el río Éufrates, hasta ahí llega la tierra que Dios le prometió a Abraham. Entonces, es muy importante entender esto. ¿Por qué razón? Porque miren, para el tiempo en que se derrame la sexta copa, el río Éufrates será muy diferente a lo que es hoy y a lo que ha sido siempre. Ahora, ¿por qué razón digo esto? ¿Se acuerdan del juicio de la cuarta copa? Donde el sol ardiente, el calor ardiente del sol, cuando el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, que vino un calor ardiente en donde dije yo en el estudio pasado que hay la probabilidad de que algo haya hecho Dios en las atmósferas, las diferentes capas de atmósferas, para que los rayos ultravioleta entraran casi directamente, y creo yo que sí, porque no es cualquier clase de calor ardiente el que cayó en esa copa. Entonces, el calor ardiente del sol asociado con la cuarta copa va a derretir la nieve y las cimas del monte Ararat. Ahora, antes de seguir adelante, quiero también mencionar, no tuve tiempo en el estudio pasado, y por eso hoy quiero tomar este tiempo, porque es muy importante entender esto, para tener un concepto correcto, una interpretación correcta de las escrituras en cuanto al mensaje bíblico en el libro de Apocalipsis. Es muy importante. Entonces, hay algo muy peculiar en esto que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque al monte Ararat se le conoce por las montañas de las nieves perpetuas. Otros le dicen las nieves eternas. Déjenme decirle, el monte Ararat tiene una altura aproximada de 17,000 pies, que equivalen a 5,600 metros. Eso es grande, grandísimo. Ahora usted se puede imaginar que toda esa montaña grande, y son dos copas, porque una es pequeña y una es grande, son dos picos, el monte Ararat. Búsquenos ustedes, ahorita con la tecnología y todo eso, búsquenos en internet, nomás póngale ahí y le va a enseñar esas montañas, se miran grandiosas, pero lo que más va a llamar su atención es de que toda
la montaña está cubierta de nieve. Ahora, ¿por qué razón le llaman las montañas de la nieve perpetua? Porque nunca se han derretido desde que ha existido, desde que nosotros tenemos uso de conocimiento en cuanto a las montañas del monte Ararat. Como les digo, pues es del diluvio para acá, ¿verdad? Antes no había montañas, acuérdense. Eso lo vamos a tratar más adelante. No había cordilleras, no había esas grandísimas cimas que nosotros conocemos ahora. Todo eso fue producto del juicio del diluvio. Entonces, miren, les voy a hacer una comparación. Si a las montañas del monte Ararat les llaman las montañas de las nieves eternas, bueno, es algo semejante a los poros glaciares que tenemos nosotros, que nunca ha desaparecido pues la nieve o el hielo, por decirlo así. Gentes que han estudiado esta profecía de la cuarta copa, el juicio de la cuarta copa, han calculado que al derretirse por ese calor ardiente donde van a entrar los rayos ultravioletas del sol, por ese calor ardiente que va a pegar en la tierra y con todos los habitantes de la tierra, eso va a derretir tanto el polo norte como el polo sur. O sea, el Antártico en el polo norte y el Ártico en el polo sur. Al derretirse esos polos se va a elevar a unos 60 metros el nivel de las aguas en todos los océanos. ¿Qué va a ocasionar eso? Que va a inundar muchas de las ciudades más grandes del mundo, específicamente las que viven en las costas del mar. Y parece algo tremendo porque las plataformas que están en los mares, esas que tienen torres para donde extraen el petróleo, esas plataformas tienen esa misma altura, 60 metros. O sea, que quiere decir que al derretirse los dos polos, esas plataformas de petróleo van a quedar sumergidas dentro del agua, para que ustedes más o menos se den una idea del alcance que va a tener este juicio de la cuarta copa. Ahora, para dirigirnos al río Éufrates, si estas montañas del monte Ararat derrite esa nieve que está en el monte Ararat, toda la nieve, estás hablando de 17,000 pies de nieve cubierto todas esas montañas, pues eso va a aumentar de agua el río Éufrates, ocasionando grandes daños e inundaciones en los ríos y destruyendo los puentes, como les dije la semana pasada, en todo su recorrido. Todos esos puentes que comunican de un lugar a otro, ya sea en el río Éufrates y el río Tigre, los dos, esos van a ser inundados por esa creciente de agua, ese volumen de agua que va a surgir. Y eso se hace evidente por la razón de que esta sexta copa, al vaciar el ángel su copa, el agua del río Éufrates se seca. O sea, lo que le quiero yo dar a ustedes a entender es que ahí está ya la razón por la cual yo se los hice ver de una manera un poco divertida el estudio pasado. Que ¿por qué va a secar el río Éufrates? Pues hay puentes. No, no va a haber. Todo va a ser destruido. Entonces, Dios ahí va a obrar. Ahí está la razón por la cual Dios va a secar el río Éufrates. Y de esa manera queda preparado el camino para los reyes del oriente. Yo les dije en el estudio pasado que hay varias naciones en el oriente que tienen la capacidad de la industria para armar un gran ejército. Y les hice mención de ciertas ciudades, pues ustedes saben lo que es el oriente. Es más, cuando dice
que va a secar el río. La escritura dice que se va a secar el río Éufrates para preparar el camino a los reyes del oriente. En el escrito original dice para los reyes de donde sale el sol. Entonces es muy importante nosotros entender eso, porque ya sabemos más o menos en dónde se está dirigiendo, a qué naciones. Porque arriba de esas naciones está, y es una gran extensión, Rusia. Y eso quizás lo toquemos en el capítulo 17 y 18. Rusia se le llama en el libro de Daniel, en el capítulo 12, el reino del norte. Y el anticristo va a oír noticias que los reyes del norte vienen hacia Jerusalén, y eso lo va a preocupar, a inquietar. Pero eso no vamos a tratar ahorita, lo vamos a tratar más adelante. Entonces, aunque está en el continente asiático, Rusia no tiene nada que ver con estos reyes del oriente. Por eso usa la palabra oriente. El lugar donde nace el sol. Ahí ahorita por lo menos hay, yo más o menos saqué en ubicación 4 naciones, que es China, la principal, y luego Japón, y luego está India también. India tiene la mayor población, es el segundo país con mayor población en el mundo, después de China. Y luego está otro país también que ahí está grande, que es Tailandia. Con esos 4 países se formaría un ejército tremendo, formidable. Ahora, pero no va a quedar ahí. Ahorita vamos a ver más adelante cuáles naciones más se van a unir ahí. Entonces, de secar el río Éufrates es una causa de que muchas gentes crean que esto es algo simbólico, que no va a ser así, que va a ser secado el río. Bueno, yo lo que quiero decir es que Dios lo va a hacer, sin que tenga que explicarlo. Él no tiene que explicar nada, no va a haber necesidad de que nosotros tengamos que entenderlo. Dios simplemente lo va a hacer, así como lo hizo cuando abrió el Mar Rojo, para que pasara el pueblo de Israel en seco, dice la Biblia, y escapar de los egipcios. Y luego, 40 años más tarde, Dios hizo lo mismo con el río Jordán, pero esto para que Josué, liderando el pueblo de Israel, entrara a tomar posesión de la tierra prometida. Entonces tenemos esos 2 hechos bíblicos que sucedieron literalmente. Así también, yo no tengo ninguna duda en mi corazón de que así también Dios lo va a hacer con el río Éufrates. Lo va a secar completamente, aunque sea la inundación lo más grande que pueda haber. Dios en sus propósitos divinos lo va a secar. Ahora permítanme decirles esto. El que Dios seque el río Éufrates no es un acto de bondad hacia los reyes del oriente, es un acto de castigo. Ellos y sus ejércitos van a entrar a una trampa mortal. La evaporación del Éufrates, si se pudiera decir de esa manera, los va a conducir a su condenación. No se puede ver de otra manera. Ahora, el porqué de esta desalentadora, o ¿cómo le pudiéramos decir? Esta jornada que ellos van a tomar desde allá a venir a las tierras de Israel, pasando a través de la sequía que Dios va a mandar, de los juicios, del segundo juicio, de la copa del segundo juicio, en donde Dios convirtió los mares en sangre, y luego el tercer juicio de copa que convirtió el agua potable en sangre. No va a haber nada para tomar, no va a haber nada para sustentar ni a nada, no va a haber nada para sustentar. El agua es indispensable. Entonces esa es una sequía tremenda.
venir a través de eso. Y luego el sol ardiente, la tercera copa. Y luego las tinieblas, la oscuridad profunda que va a venir en la cuarta copa. Y luego, aunado a eso, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál es el primer juicio? Las dolorosas úlceras supurantes con pus. Acuérdense, los 7 juicios de las copas son consecutivos. Y los 7 juicios de las copas tienen que ver con la venida corporal, literal, visible y gloriosa del Señor Jesucristo a la tierra. Entonces son juicios que vienen uno tras otro. No sale de uno y entra el otro. Entonces imaginan a estos reyes del Oriente venir caminando toda esa jornada a través de todas esas situaciones adversas. ¿Qué es lo que los guía? Bueno, ahorita lo vamos a saber. ¿Quieres la respuesta a ese por qué estas gentes, estos reyes, vienen caminando todo eso hasta la tierra de Israel? Bueno, quien tiene la respuesta son los versos 13 y 14. Ahora sí, vamos otra vez al libro de Apocalipsis. Bueno, estamos ahí, no nos hemos movido. Capítulo 16 y el verso 13 y 14. Ahí tenemos la respuesta del por qué esta gente viene con eso. Miren, en el verso 13, y vi salir de la boca del dragón, tomen mucha atención en esto, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Verso 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, no del oriente. Tomen atención en esto. Estos van a ir dirigidos a todas las naciones del mundo. Se tiene que mirar de esa manera. Van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, cualquiera que sean los motivos humanos de estos ejércitos invasores, ya sea que tengan un antisemitismo rabioso, odioso en contra del pueblo judío, o lo que sea, la verdadera razón de su avance hacia la tierra de Israel, aquí se hace evidente, con esta grotesca visión que está teniendo Juan, que parece ser salida, volvemos otra vez a lo que he estado hablando en el estudio de él, parece ser salida de una película de horror. Porque miren lo que Juan está viendo. Dice que vio salir de la boca del dragón, Satanás, salir de la boca de la bestia, que es el anticristo, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos en forma de ranas. Las ranas para el pueblo judío y el pueblo oriental son animales inmundos. Quizás por eso se utiliza, pero no que sean ranas, como las plagas que cayeron en Egipto. En Egipto una de las plagas fueron ranas. Ya les andaba ahí a los egipcios, ya arrayaban la puerta. Pero aquí Juan identifica a estos espíritus inmundos que parecían ranas, o las apariciones, ¿verdad? Que como no sé de qué manera Juan estaba viendo eso, que parecían ranas. Pero él mismo dice, son como espíritus de demonios, son demonios. Son demonios. Ahora, esos demonios están saliendo de la boca de cada uno de estos personajes, vamos a ponerle, la Trinidad diabólica, formada por Satanás, el anticristo y el falso profeta. Bueno, de la boca de ellos, Juan está viendo. Qué cosa tan tremenda de Juan, todo lo que él está viendo. Estaba viendo salir de la boca esos espíritus inmundos, esos demonios. Y miren, el asunto es este,
que la boca es el órgano del habla y el habla es una de las fuerzas más influyentes en el mundo. Nosotros somos seres, tenemos dos cosas de las cuales nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Somos personas que podemos ser influenciadas por otros, pero también somos personas que influenciamos a otros. Es una responsabilidad muy grande la que nosotros tenemos delante de Dios, porque cada una de las cosas nosotros tenemos que dar cuenta cuando estemos delante de Dios. Pero aquí el punto es que ¿de dónde viene esa influencia? Uno de los vehículos más que pueden influenciar a las personas en el mundo es nuestra habla, lo que sale de nuestra boca. Y eso es lo que está usando esta Trinidad diabólica. Entonces, creo yo, y muchos también comentaristas que yo he oído, creen que esto va a influir satánicamente a través de los medios de comunicación para poder alcanzar a las naciones del mundo y convencerlas de que sus ejércitos marchen en dirección a la tierra de Israel y se unan a estos reyes del oriente que van hacia Israel. Porque la Biblia, cuando entremos ahí en Apocalipsis, en el capítulo 17 y verso 18, va a hablar de las naciones del mundo que se van a unir para impedir la venida del Señor Jesucristo a la tierra. Entonces esto es muy importante que nosotros entendamos todo esto, porque prácticamente las naciones del mundo influenciadas por estos espíritus que van a usar un medio como los medios de comunicación. Miren, ahorita lo estamos viendo. Ahorita ya no todos nosotros confiamos en los medios de comunicación. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes que me están viendo, a los que están aquí. ¿Verdad que ya no miras los noticieros como antes los mirabas? Ya no tienes confianza. Ya no hay esa confianza. Bueno, esto es apenas una probadita. Porque lo que viene, los que van a influenciar a muchas personas en el mundo y a decirles de esto y el otro, son los medios de comunicación. Y lo digo con toda sinceridad. Lo digo con toda sinceridad. Entonces es muy importante que nosotros entendamos todo esto, porque estos van a contribuir en ese tiempo, los medios de comunicación, influenciados por estos espíritus de demonios, que van a andar de boca en boca, de boca en boca, para reunir las naciones junto con los reyes del oriente para ir a la tierra de Israel, a atacar a Jerusalén, porque eso es lo que habla el capítulo 17 y 18. Bueno, pero miren conmigo, vayan conmigo al Salmo número 2. Salmo número 2. Ese salmo muy importante. Hay otras escrituras, no tengo tiempo para tocarlas, pero quiero tomar el Salmo número 2. Me traes mi Biblia, chiquito. Pónmela ahí. Se me olvidó. Pero fíjense, el primer verso del Salmo número 2, fíjense cómo comienza, eso siempre me llamó la atención. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan en cosas vanas? Ahí tú alcanzas a mirar la ironía de la corrupción humana. El tramar, el conspirar, el pensar cosas vacías, vanas, para siempre perjudicar a los demás presentes. Eso está tremendo. Pero miren, déjenme el Salmo número 2. Thank you, chiquita. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas, pues como decimos, ¿verdad? Vaciedades. En la gramática es una palabra correcta. Pensar vaciedades, cosas vacías que no tienen ningún fin. En el verso 2 dice, se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos.
contra Jehová y contra su ungido, este es el Cristo, el Mesías, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, como diciendo, no queremos que Él venga a reinar sobre nosotros. No lo queremos. Y por eso vamos a hacer lo más que pueda posible para impedir la venida de Cristo a la tierra por segunda vez. Ahora miren la respuesta de Dios, verso 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Como diciendo Dios, espérate tantito, yo ya lo he decretado, ya lo he establecido, yo he puesto, es algo ya hecho. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Se acuerdan el capítulo 14? ¿En dónde va a ser establecido el reino? Aquí en la tierra de Dios, en el monte de Sión, literal. En el capítulo 14 y el verso 1, ¿se acuerdan que estuvimos discutiendo eso? Porque dice ahí que los 144,000 estaban delante del Cordero en el monte de Sión. Bueno, ese es el monte de Sión terrenal. Y les dije que no lo confundieran con Hebreos capítulo 12, donde habla del monte de Sión celestial. Y eso ustedes como estudiantes de la Biblia, ustedes que traen el deseo de aprender, tienen que tomar muy en cuenta todo eso. Por eso trato de no dejar nada hacia la deriva, tratar de dar la mayor información, porque yo no la tuve. Yo no la tuve en los colegios. La vida del estudiante empieza después de que tú terminas el colegio. Los maestros te van a enseñar hasta donde ellos pueden, ellos saben nomás. Pero la disciplina mayor que tú aprendes en un colegio de tiempo completo, estoy hablando de un internado, yo estuve internado por 3 años ahí. Y unas experiencias tremendas. No tengo tiempo para contarlas. Hay algo más importante aquí. ¿Sabes cuál es la disciplina que aprendes tú en un colegio? Ahorita es difícil los colegios porque se han desvirtuado mucha doctrina y todo eso. Pero la disciplina mayor que tú aprendes en un colegio es la disciplina de la oración, porque nosotros cuando llegábamos en la mañana directamente al altar de la iglesia donde estaba junto al colegio, había academia también, cristiana, y todo eso era un lugar muy grande. Íbamos directamente al altar ahí en la iglesia y ahí estábamos todos los estudiantes orando desde las 7 de la mañana. Ahí estábamos orando hasta las 8 que empezaban las clases. Nos levantábamos y ya nos íbamos directo a nuestras aulas. La otra disciplina que tú aprendes en el colegio es abrir este libro todos los días de tu vida. Tú no puedes pasar un día si verdaderamente amas a Dios, amas su palabra. Este libro es más, lo debes de tener ahí abierto para que te recuerde. Y no soy religioso, eso sí te lo digo. Yo no tengo nada de religioso. Yo le pego duro a lo religioso. Esto es una realidad. Esta es la disciplina mayor que tú aprendes en el colegio. La disciplina de orar. Disciplina voluntaria. Esa es la más difícil. El ir al trabajo, todas las mañanas, levantarte temprano en la mañana, ir a trabajar, esa es una disciplina obligatoria. Porque si no vas a trabajar, no hay, ¿verdad?, para comer, ni para vestir, ni para suplir las necesidades de tu vida. Pero la disciplina voluntaria es una de las disciplinas más difíciles de llevar a cabo. Esa es la que necesitamos nosotros. Pedirle a Dios que nos ayude para tomar esa disciplina. Como Él dice en Hebreos capítulo 12 y el verso 14, no sé, por ahí así. Una escritura que debe estar bien grabadita en ustedes, estudiantes de la Biblia, ustedes cristianos que les gustan. Dice ahí en Hebreos capítulo 12, me parece, si no estoy equivocado, verso 14, no sé, por ahí así. Dice, es verdad que toda disciplina al presente parece ser causa de tristeza y no de gozo, pero después
que somos ejercitados en esa disciplina, ¿qué dice? Viene el fruto, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Entonces cuando nosotros estábamos ahí en el colegio, eso era lo más importante que nosotros teníamos que aprender. Y ahorita les voy a decir algo del colegio, nomás que no quiero entretenerme en esto que yo les he estado hablando. Gracias, chiquita. Bueno, miren, antes de irme, no quería entrar en esto porque ya estoy viendo el tiempo aquí. Pero miren, le voy a seguir leyendo. Ok, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ahora, miren, el capítulo 2 y el verso 7 es indispensable para todo estudiante de profecía. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Eso es muy importante. Muy importante, porque en este texto Dios está declarando a Cristo el Mesías. Y como les digo, en el colegio pasa uno por ciertas experiencias. Una vez un maestro, fíjense esa escritura del capítulo 2 del verso 7. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, en una ocasión, un maestro en el colegio le preguntó a los estudiantes, o sea, los que estaban ahí, les preguntó que si Cristo había sido engendrado por Dios. Y le dijo, levanten su mano los que crean que Cristo fue engendrado por Dios. Pues cuando vas al colegio, yo cuando fui al colegio, yo tenía 8 meses de convertido. Yo ni dije sí ni no, porque yo todavía no entendía de lo que es la vida cristiana. Nunca había agarrado una Biblia. El único que leía la Biblia en mi casa era mi papá. Yo lo miraba. Y Dios me concedió el primero, fue a él, a mi papá, para traerlo. Entonces, cuando el maestro les dijo, ¿cuántos de aquí creen que Cristo fue engendrado por Dios? Y lo dijo, levanten sus manos los que creen que Cristo fue engendrado por Dios. Y yo miraba a uno, volteaba así, miraba a uno que le decía. No sabían, pues tampoco si levantar su mano. Y luego de repente dice el maestro, díganme, a ver, ¿cuántos herejes aquí hay que creen que Cristo fue engendrado por Dios? Bajaron la mano rápido. Pues yo ni levanté, yo ni si aquí le dije, yo nomás estaba escuchando, yo lo que quería era escuchar, porque pues había muchas cosas que yo no entendía. Pero es muy importante, hermanos, porque exactamente eso es lo que enseñan los testigos de Jehová, que Cristo fue engendrado por Dios, y usan la escritura en Colosenses capítulo 1 y el verso 15, vayan para allá, aquí nos vamos a ir ya de bajadita. Colosenses capítulo 1 y el verso 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Ese es el verso que usan ellos, los testigos de Jehová, para decir que Cristo fue el primero que Dios engendró. Porque en inglés así lo dice, ¿verdad? Firstborn, eso es lo que quiere decir primogénito, el primer nacido. Pero allí en esa escritura de Colosenses capítulo 1 y el verso 15, la palabra primogénito no tiene que ver con ser el primer hijo, sino que tiene que ver con la posición o el rango de la persona. Tanto en la cultura griega como en la cultura judía, el primogénito era el hijo con derecho, a la herencia. Pero no siempre era el que había nacido en primer lugar. Tenemos el ejemplo de Esaú.
Esaú nació primero en el orden cronológico. Y el que tenía, inclusive él agarró la primogenitura. Pero quien vino a tener la primogenitura fue Jacob. Él fue el primogénito, el que recibió la herencia. Aunque tardó como 20 años para recibir esa herencia porque echó mentiras y echó sus trueques ahí. Pero lo que alcanzas a mirar en Jacob era el deseo. Eso es lo importante. Esaú no le interesaba y así se lo dijo a Jacob. Jacob buscaba la manera en cómo quitarle la primogenitura. Ahora acuérdense, en el tiempo si ustedes leen la escritura cuando nacieron Jacob y Esaú, hay la posibilidad que eran gemelos, pero de esos gemelos, acá en la cultura en español le llaman cuates. Y cuando son cuates no son parecidos. Pero aquí nacieron los dos juntos, acuérdense, ¿verdad? Nació Esaú, pero Jacob lo tenía agarrado del pie. Se lo tuvieron que quitar ahí. Y luego la costumbre era que amarraban un listón. Cuando eran dos, amarraban un listón en su dedito o en la piernita del primero para poder saber que este es el primero, si eran gemelos. Entonces, aquí nació Esaú y luego nació Jacob. Pero Jacob, como él sabía que no fue el primero que nació, pero él deseaba la primogenitura, la herencia de Dios. Y no era cosa de dinero, hermanos. Era algo espiritual. Era algo de Dios. Él tardó 20 años en recibirlo. Pero el deseo de él, a manera de que él trataba de ganarle por una manera o de otra, inclusive cuando vio que Saúl venía de la casa, porque era cazador, buen cazador, cuando él venía de allá, esa vez Esaú no había matado ningún animal, y Esaú estaba haciendo un guiso de esos guisos que wow, como cuando tú sales del apartamento y tu vecino del apartamento está haciendo carne asada ahí, algo así, ¿no? Y le digo yo a mi esposa, ay Señor, y nosotros veremos para el chorro, oye, está haciendo carne asada. Creo yo que ese guiso es el que estaba haciendo Jacob allí, que cuando vino Esaú, wow, olió el guiso y llegó directamente, dijo, dame de esa comida que te dijo Jacob. Sí, sí te la doy, pero dame tu primogenitura. ¿Qué fue lo que dijo Esaú? Mírenlo ahí, está en sus Biblias, en Génesis, del capítulo 29 en adelante. Mírenlo. ¿Qué dijo Esaú? Ahí está la primogenitura. ¿Para qué la quiero? Al cabo yo me voy a morir. ¿Se dan cuenta? Y luego la gente se sorprende allá en Romanos capítulo 9 cuando dice que aún no habían nacido Jacob y Esaú, y Dios dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pues claro, sabía lo cabezón que iba a ser ese individuo, sabía el corazón de Jacob. Entonces, no meramente la primogenitura es en el primero que nace, tenemos el ejemplo aquí de Jacob. Hay otro ejemplo también, miren, en Éxodo capítulo 4 y el verso 22. Vayan ahí tantito, ese está tremendo. Ahí está otro ejemplo. Israel en esa escritura es llamado el primogénito de Dios. Aunque no fue el primer pueblo en nacer en el mundo, sí ocupó el primer lugar a los ojos de Dios entre todas las naciones del mundo. Miren lo que dice ahí, verso 22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho, Israel es mi hijo. Aquí para que me entiendan más o menos esa escritura. Aquí es cuando Dios tiene ese encuentro con Moisés en la zarza ardiendo y le da la encomienda de que vaya con Faraón para sacar al pueblo de Israel porque su clamor ha llegado hasta mí. Y es tiempo. Dice, me gusta la escritura, he descendido.
para sacarlos de la esclavitud, porque ya se llegó el cumplimiento de los 400 años, que le dijo a Abraham, tu descendencia, fíjese, le dijo a Abraham cuando hizo pacto con él, tu descendencia va a estar esclava por 400 años. Ahí está la exactitud de la palabra, ¿cómo no creer, hermano? Porque la Biblia es un libro histórico, son cosas que sucedieron. Y estás viendo una exactitud tan tremenda. Entonces cuando está hablando con Moisés, le dice, ve y dile a Faraón, mire lo que le dice. Verso 22, lo voy a leer otra vez. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tu hijo primogénito. ¡Wow! Que para los que quieren jugar con Dios. Eso es tremendo. Miren otra escritura en el Salmo 89 y el verso 27. Salmo 89 y el verso 27. Miren lo que Dios dice del Mesías. Yo también le pondré por primogénito. Ahí está hablando del Señor Jesucristo. Y miren, luego afirma lo que significa eso. ¿Qué significa poner por primogénito? El más excelso de los reyes de la tierra. Bueno, lo mismo sucede con el Señor Jesucristo cuando le llama el primogénito, ahí en Colosenses capítulo 1 y verso 15, el primogénito de toda creación. Porque Él va a recibir la herencia de todo. Ahora, ¿quieres una escritura? Ve a Hebreos capítulo 1 y el verso 1 y 2. Vete conmigo ahí esa escritura. Hebreos capítulo 1 y el verso 1 y 2. Dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Ahora miren, a quien constituyó heredero de todo. Eso es la primogenitura. Eso es ser primogénito. Ser heredero de todo. No tiene nada que ver que seas el primero, el segundo, el tercero, no. Simple y sencillamente, si tú vas a ser el heredero, tú eres el primogénito. Ahora, fíjense lo que dice ahí todavía en el verso 2. Al cual Dios constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Eso es lo mismo que está hablando Colosenses. Vayan a Colosenses un ratito otra vez para atrás. Es necesario ver todas estas escrituras. En Colosenses capítulo 15, lo voy a leer otra vez y luego me voy a ir un poquito más para abajo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ya no tenemos problema por esa palabra primogénito, ¿verdad? Lo vuelvo a repetir, no está hablando de ser el primer hijo, ni que fue engendrado, no, está hablando de posición y de rango, el que recibe la herencia de todo. Miren el verso 16. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean principados, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, de Cristo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas, oigan lo que dice, por Él subsisten. Vuélvete a Hebreos capítulo 1 y el verso 2 otra vez. ¿Cómo es que todas las cosas por Cristo subsisten? Ahí te va a decir cómo. Que el sol, la luna, todo lo que Él creó en este universo permanezcan en ese lugar y no se van a mover más que por la voluntad de Él. Eso es soberanía, eso es Señor.
el Señor Jesucristo es Señor y es Dios. Así le dijo Tomás, ¿verdad? Cuando lo vio y no creía, le dijo, mete tus manos aquí, mete tu dedo en mis manos, donde fueron clavadas, y en mi costado. Y cuando lo vio, dijo Tomás, Señor, mi Señor y Dios mío. Eso es lo que es Cristo, es Señor y es Dios. Señor es soberano, es el Dios soberano. Ahí en Hebreos capítulo 1 y el verso 2, lo voy a leer otra vez, dice, porque en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, la representación exacta de Dios, de la misma sustancia, de la misma esencia de Dios, el Hijo como el Padre son la misma esencia. Hay una sola esencia, yo se lo dije la otra vez. Por eso es que creemos en un solo Dios, porque es una sola esencia. El Hijo tiene la misma esencia, el Espíritu Santo tiene la misma esencia. No son diferentes. Ahí lo dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y miren lo que dice, y quien sustenta todas las cosas en este universo. ¿Con qué? Con su palabra, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora, quiero que mires el verso 5. Hebreos capítulo 1 y el verso 5, es el que sigue ahí. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿De dónde está sacando eso el escritor de los Hebreos? El Salmo capítulo 2 y el verso 7. Y luego saca otra escritura el escritor. Otra vez dice, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. ¿De dónde está tomando esa escritura? El escritor de los Hebreos la está tomando de segunda de Samuel, capítulo 7, verso 14 al 16. Ahí está el pacto davídico, donde Dios le prometió a David un reino eterno y que no faltaría rey en su trono, que ocupara su trono. Ese es el pacto davídico. Ahora, nosotros entendemos que no se iba a cumplir en David. David no se iba a cumplir en el David menor, se iba a cumplir en el David mayor, que es el Señor Jesucristo, que es el Mesías. Ahora ya vamos de bajadita, ahora sí ya vamos a terminar. Vamos a Apocalipsis capítulo 16 y el verso, 15, de pasada nada más. Miren, en medio de todos estos horrores de juicio, llega una palabra de aliento para los creyentes. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ahora, yo quiero que ustedes miren el último verso, el 16. Esta es una palabra de aliento para los creyentes, aunque también habla para la iglesia de nuestros tiempos. Pero miren el verso 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Con esto voy a terminar. Miren, esta batalla del Armagedón se va a desarrollar en el capítulo 19 y el verso 11 en adelante, hasta el final del capítulo. Ahí está describiendo lo que se va a llevar a cabo en esa batalla de Armagedón, en esto que está hablando la sexta copa. Ahora, la séptima copa, sin embargo, tendrá efecto de largo alcance. La séptima copa no concluye con los juicios descritos en Apocalipsis capítulo 16, versos 17 al 21. Hablamos de esos juicios, el gran terremoto,
el granizo y todo lo que vimos ahí. Y luego lo más tremendo es que ese juicio de la séptima copa empieza en donde el ángel esparce su copa sobre el aire. Y el aire va a abarcar a todo ser que respira. Animales, seres humanos, aves que vuelan, aún la vegetación. Todo lo que respire va a ser afectado por esa séptima copa. Y luego el gran terremoto y luego el granizo. Pero ese juicio no concluye ahí, sino que el juicio de la séptima, y esto es lo que se los quiero dejar ahorita para que sepamos cómo vamos a ir avanzando ya de aquí para en adelante, porque ya estamos en lo último. El juicio de la séptima copa incluye, no concluye ahí, del verso 17 al 21, porque ahí están todo lo que los acontecimientos que suceden. Ahí no termina. Es más, si miran ustedes el capítulo 17 y el verso 1, fíjense cómo empieza el capítulo 17. Para que vean que no les estoy diciendo de una vez, no me voy a tardar yo mucho, yo nomás les estoy dando el final. Capítulo 17 y el verso 1, miren cómo empieza. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. ¿Se dan cuenta que son los mismos ángeles que derramaron las copas de juicio? Son los mismos ángeles que ya van a intervenir en todo lo que viene de aquí en adelante. Entonces lo que quiero decirles es que el juicio de la séptima copa es de largo alcance. Va a abarcar todo lo que resta del libro de Apocalipsis. ¿Qué quiero decir con esto? Va a abarcar los capítulos 17 y 18, donde Babilonia es destruida. Incluye también los acontecimientos relacionados con la segunda venida del Mesías en el capítulo 19. Incluye también, esa séptima copa incluye también los sucesos del capítulo 20, que son 3 acontecimientos, y que están primeramente relacionados. El primero, del verso 1 al 6, están los juicios relacionados con, no los juicios, perdón, sino los acontecimientos relacionados con el milenio. Ahí vamos a hablar un poco del milenio. Esos 6 primeros versos del capítulo 20. Y luego del verso 7 al verso 10 del capítulo 20 está la derrota de Satanás y sus seguidores. Y luego del verso 11 al verso 15 del capítulo 20 está el juicio final del trono blanco. Esos 3 acontecimientos también están incluidos en la séptima copa. Y es muy probable también, óiganme bien esto, es muy probable también que la séptima copa abarque la creación de los cielos nuevos y tierra nueva, que incluyen los capítulos 22, 21 y 22 de Apocalipsis. Este es el plan eterno que Dios hizo en Cristo Jesús desde los siglos de los siglos, en Dios, como menciona Pablo en el capítulo 3 de Efesios. Así de que ya vamos de bajada y vienen acontecimientos mucho más impresionantes que van a impactar nuestra vida. Vamos a empezar un poco con la séptima copa. Hay alguna información todavía adicional ahí, pero vamos a entrar directamente ya al capítulo 17 y 18, que es una parte importante porque ahí vas a ver, ya vimos que había 7 personajes, ¿verdad? Desde el capítulo 12 hasta el capítulo 13, vimos que había 7 personajes de interés en la segunda mitad de la tribulación. Bueno, aquí entra, en el capítulo 17 y 18, entra un 8º personaje, que es Babilonia. Y es de mucha importancia que nosotros entendamos eso, porque ahorita nosotros estamos viendo la situación que está allá en el Medio Oriente, y tarde que temprano se va a ir desenvolviendo más y más. Y ahorita estamos ya viendo cosas que no habíamos visto antes. Ahorita
Estamos orando para que todo, Dios ponga los medios necesarios para evitar que llegue a más, pero sabemos que vienen cosas terribles para este mundo. Así de que Dios les bendiga y Dios les guarde a todos, a cada uno de ustedes, y estén con nosotros en estos estudios, porque vienen cosas interesantes y vamos a tratar de terminar el libro de Apocalipsis con la ayuda de Dios. Dios les bendiga y les guarde y les proteja, sus familias, sus finanzas, todo. Amén.